Hoy en Vidas Cruzadas hablamos con Cristina Oñoro, doctora en Teoría de la Literatura y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en las relaciones entre filosofía y creación literaria y en la literatura escrita por mujeres. Hablamos sobre Las que faltaban, su última obra, donde nos muestra el mundo a través de una óptica silenciada, la de 13 mujeres fascinantes, desde la prehistoria a la guerra de Afganistán, pasando por Cleopatra, Juana de Arco, Jane Austen, Marie Curie o Rosa Parks. Con ustedes, Cristina Oñoro. Bueno, Cristina Oñoro, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Has escrito un libro fascinante que se llama Las que faltaban, donde haces un glosario de mujeres que han sido fundamentales en distintos momentos y por distintas circunstancias en la historia de la humanidad. Unas mujeres que son las que faltan en muchas de las narrativas que se nos ofrecen. Pero tu idea, tan brillante y audaz como es, parte, o al menos esa es lo que cuentas en el libro, de una experiencia que tienes en un kiosco con un coleccionable. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, el prólogo del libro comienza con una anécdota real, que fue una campaña que se hizo en el año 2016 para comercializar a gran escala un coleccionable con fascículos ilustrados y también con muñecos que pretendían servir para jugar, ¿no?, pequeños y mayores, en torno a la aventura de la historia, así además con mayúsculas. Y bueno, pues se generó una pequeña polémica porque en ese juguete, en esos fascículos, en esos muñecos no había ni una sola mujer. Entonces, lo que es una anécdota reciente, ¿no?, que está de 2016, en realidad se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Una de ellas, a la que dedico un capítulo completo, es la que viven las hermanas Jane y Cassandra Austen, allí por el año 1791, en que encontramos a las dos hermanas muy aburridas con el libro de historia, esto es una historia real, que su padre, ¿no?, el reverendo Austen, pues les daba un volumen, un tocho de 4 volúmenes de la historia de Inglaterra de Goldsmith, y ellas pues se desesperaban porque tenían que aprender, tenían 15 años, pues un montón de nombres, de papas, de reyes. Dirá Jane Austen luego en sus novelas posteriores, las mujeres no aparecen, los hombres parecen todos ridículos, ¿no? Y incluso se conservan las anotaciones que dejaban al margen, ¿no? Entonces, en un momento dado, en el mes de noviembre de aquel año de 1791, deciden escribir una historia de Inglaterra, su propia historia de Inglaterra, que es un texto poco conocido, un texto de juventud, que se conserva hoy en el Museo Británico, en la British Library, en un cuaderno que les regaló su padre, y se repartieron un poco la broma, ¿no? Jane Austen escribió los textos, ¿no?, de Enrique VIII, Carlos I, María Estuardo, y Cassandra hizo las ilustraciones tomando a sus propios hermanos y a sus padres como modelos. Y bueno, pues te puedes imaginar, la historia es delirante, son 34 páginas muy divertidas, donde pues la autora empieza diciendo que en su historia habrá muy pocas fechas, que no se acuerda de casi nada, que Juana de Arco organizó un buen lío con los ingleses, ¿no?, y bueno, toda una serie de perlas maravillosas, y donde, por cierto, salen también bastantes mujeres. Este texto le encantaba a Virginia Woolf, ¿no?, y decía que si aguzábamos un poquito, agudizábamos el oído, pues que todavía podíamos escuchar la carcajada, ¿no?, de Jane Austen pasado el tiempo, y que esa carcajada había sido un poco la manera en la que se habían apropiado de la historia, ¿no?, del mundo para establecer una relación de diálogo con él. Y bueno, la realidad es que yo empecé a escribir el libro ahí, ¿no? Empecé a escribir el libro en ese capítulo, que el lector se encuentra en mitad del libro, pero fue el primero que escribí porque quise que esa risa, ¿no?, que todavía puede escucharse, me acompañara, ¿no?, a lo largo del viaje que yo iba a hacer por distintos periodos de la historia. Y me pareció que era buena forma también empezar el prólogo con esa versión, digamos, ¿no?, en coleccionable de esa historia del mundo, ¿no?, sin mujeres, ¿no?, que me recordaba mucho a la de la propia Jane Austen. Porque tú describes esa anécdota como un eslabón adicional en una concatenación de omisiones, ¿no? Y 2016 es un año importante también para el feminismo. Es el año de la victoria de Donald Trump. Después, bueno, en enero, cuando toma posesión, es la marcha por Washington de las mujeres, porque él se ha presentado a las elecciones con un perfil muy misógino y sin renegar de las grabaciones que le sacaron. Es también, poco después, ¿no?, sucede el auge fundamental del movimiento Me Too. ¿Cómo te influye todo este ecosistema intelectual que se está formando en esos años en la escritura del libro?
Pues es sin duda muy importante, ¿no? En ese sentido, el libro es muy simétrico porque comienza en ese momento que tú estás mencionando, año 2016, 2017, 2018, en lo que podemos llamar, ¿no? Lo que se ha llamado, se empieza a llamar una cuarta ola feminista, y termina en ese mismo momento, en esos mismos años, ¿no? Al final del libro, después de todos los capítulos, el lector lo que se va a encontrar es un encuentro, una entrevista entre dos personajes femeninos, entre dos mujeres que forman parte, podemos decir, de esa generación que en realidad es una generación un poco posterior a la mía, ¿no? Que son Malala Yousafzai y Emma Watson, ¿no? la actriz que encarna el personaje de Hermione Granger en la famosa saga de Harry Potter, ¿no? Entonces el libro comienza, ¿no? En esos años con claras alusiones a ese momento y termina también en ese mismo momento con esa cuarta ola feminista, en esa conversación que mantienen Malala Yousafzai y Emma Watson, ¿no? Que por supuesto no voy a destripar aquí de lo que hablan, ¿no? Y de lo que trata, ¿no? Ese encuentro entre ellas, pero sí es importante señalar que he querido contextualizar el viaje en el tiempo, que es el libro, las que faltaban, que va viajando desde pues, la prehistoria al Renacimiento, la Guerra de los 100 años, la conquista de México, la Revolución Francesa, pero lo hace a través de una mirada que quiere ser actual, que quiere ser desde hoy, ¿no? Desde estos años. Como te decía, esa generación de mujeres, ¿no? No es, como puede ser la propia Hermione Granger, no es mi generación, pero es la generación de mis alumnas, que son mis interlocutoras fundamentales desde hace años, en esos años desde luego, y que de alguna forma he querido que la mirada, ¿no? que posáramos sobre Sofonisba, sobre Juana de Arco, sobre Malinche, fuera una mirada desde hoy, desde la actualidad, desde esa cuarta ola, ¿no? Desde la que ya se empezaba a hablar. Y entonces, bueno, pues hay muchas conexiones en ese sentido. También es una pancarta de una alumna lo que te inspira, en cierto modo, a escribir este libro, donde ves esa necesidad de llenar un vacío. No sé si nos puedes contar cómo es, qué dice la pancarta y por qué te impacta. Sí, en el prólogo también cuento, ¿no? Cómo el libro, quizás sin que yo lo supiera, ¿no? Comienza a escribirse o me empiezo a enredar en las historias, ¿no? A partir del 8 de marzo de 2018, durante la manifestación que tuvo lugar por la mañana en la universidad, donde yo veo una pancarta de una estudiante que pone «No hay mujeres en mi temario de literatura». Y efectivamente es una frase que me acompaña y que creo que es, al final, no hay mujeres en mi temario, ¿no? Pues es una reflexión que nos hacemos muchos profesores, muchas profesoras, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, un antiguo alumno mío, de los primeros que tuve, que hoy ya es profesor de Historia del Arte, me decía que estaba leyendo mi libro y que estaba intentando contar el impresionismo poniendo ejemplos de las pintoras del impresionismo, ¿no? Entonces yo creo que es una aventura apasionante. En todo caso, sí que me gustaría decir, que eso lo cuento un poco en el libro, que es esperanzador pensar, ¿no? Que a pesar de que las mujeres es evidente que faltan, ¿no? En la mayoría de los temarios hay mucho trabajo todavía por hacer, siempre han faltado, pero hay algunas muy insignes excepciones que nos hacen tener esperanza. Una de ellas, muy famosa, que se cuenta en el libro, tiene un lugar bastante central, es Giorgio Vasari, ¿no? Giorgio Vasari no solamente es un historiador del arte, sino que inventa la historia del arte con su libro Las vidas, ¿no? En el Renacimiento, donde empieza a contar las biografías de los distintos pintores, porque empiezan a ser los pintores personas, ¿no? Interesantes en sí mismas, ¿no? Y bueno, pues las vidas de Vasari comienzan la historia del arte tal y como hoy la entendemos. Y es interesante señalar que en esas vidas Vasari habla de Sofonisba Anguissola, que es la pintora a la que dedicó uno de los capítulos del libro, y que no solamente habla de Sofonisba, ¿no? Como si fuera la única, ¿no? La excepción, sino que Vasari insiste en que hay muchas mujeres pintoras y muy buenas, ¿no? Añade, y que además no debería sorprendernos en absoluto, dice, ¿no? En una perla, ¿no? Que rescato en el libro, porque si las mujeres saben muy bien cómo hacer a los hombres vivos, ¿cómo no van a saber también crearlos, ¿no? Artísticamente, ¿no? Y bueno, pues esa es la anécdota que rescato en el capítulo de Sofonisba, que es, bueno, pues es verdad que Sofonisba hoy sí que aparece en los temarios de historia del arte, pero y cada vez, bueno, empieza a ser más conocida, pero que es verdaderamente un personaje al que también intento, como a otros del libro, acercarme a partir de piezas de su vida
que son más desconocidas, ¿no? A través de piezas que nos faltan un poco, ¿no? En las narrativas. Cuento un poco pues, su infancia, la relación con sus hermanas, ¿no? que rara vez pues, aparece, las cartas que se intercambiaba con Miguel Ángel, que la admiraba profundamente. Estuvo aquí en la corte de Felipe II, donde pululaban personajes como Santa Teresa, y luego al final de su vida es ella la que se convierte en maestra y es visitada por un jovencito llamado Van Dyck, ¿no? que va a rendir tributo a la maestra, ¿no? a la gran dama del retrato europeo. Entonces, bueno, creo que es esperanzador y que todos deberíamos hacer un poco como Vasari y cada vez que se presente la oportunidad, ¿no? decir que claro que las hay y que a veces incluso muy, muy buenas pintoras, ¿no? Es interesante el caso de Sofonisba, como dices, también porque, si no me equivoco, ella, esto lo mencionas en el libro, ¿no? tuvo un padre humanista que puso esmero en que sus hijas estuvieran formadas y tuvieran digamos, los recursos para convertirse en lo que finalmente se convirtieron. Pero quizá ese es uno de los problemas que históricamente han tenido de las mujeres. Es decir, no es solamente una cuestión de falta de reconocimiento, sino de falta de posibilidad, ¿no? Cuando se reivindica, por ejemplo, como en el caso de esta alumna, que no hay mujeres en su temario, ¿no es la ausencia en el canon la consecuencia lógica de haber cortado las alas a las mujeres? ¿O crees que pasan las dos cosas? Se les han cortado las alas y a las pocas que levantaban un poco el vuelo se las silencia todavía a día de hoy. Bueno, eso es lo que pensaba Freud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En su famosa conferencia, que también aparece citada, La feminidad del año 1933, donde el padre del psicoanálisis pues, dice que las mujeres han hecho pues, escasas contribuciones culturales a la historia de la humanidad, ¿no? Que no han inventado nada, que lo único que han inventado es el arte de tejer y el arte de trenzar. Pero lo curioso es que para Freud el amor por los tejidos de las mujeres no sería la expresión de una cultura femenina, sino un poco como apuntabas, ¿no? Una manera de las mujeres de ocultarse, ¿no? de mantenerse en silencio, ¿no? de permanecer en la ausencia. Y bueno, pues como revela el libro, ¿no? donde aparecen también muchas tejedoras y bordadoras, pues parece más bien que las mujeres, cuando no han encontrado, ¿no? el camino de la palabra, ¿no? cuando han permanecido en el silencio, pues han encontrado otros lenguajes, ¿no? como puede ser el ejemplo del bordado, como puede ser que tiene unas posibilidades metafóricas muy fuertes. En todo caso, el tema del silencio es un tema que acompaña a las mujeres desde, yo diría que es casi ancestral, ¿no? la relación de la mujer con el silencio. Esto lo estudia muy bien, por ejemplo, Mary Beard, ¿no? en sus estudios, en sus trabajos, donde recupera esa anécdota genial, ¿no? en la que al comienzo de la Ilíada, el poema homérico, uno de nuestros primeros testimonios literarios, base de nuestra cultura, Telémaco, el hijo de Ulises, abre la boca, ¿no? y lo primero que dice es mandar callar a su madre, ¿no? y le dice, tú dedícate a la costura, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues los silencios nos acompañan. Silencios que tienen que ver también con que muchas veces, como en algún momento digo, ¿no? estamos muy educados culturalmente para percibir, valorar ciertas épicas y no tanto para estas historias a veces más pequeñas, a veces más escondidas, como las que yo me voy encontrando en el libro, y que nos cuentan otra historia del mundo, ¿no? desde otras narrativas, desde otras visiones. Por hablar ya de algunos perfiles en particular, y bueno, primero hablar en general. Esta selección que tú haces es una selección personal, como dices en el libro, que por supuesto no pretende ser exhaustiva. No es que estas sean las únicas mujeres, pero ¿cuál es la lógica? ¿Que es simplemente tu preferencia o querías tener representatividad de distintas épocas? Bueno, en primer lugar yo hice caso ahí también a Jane Austen, ¿no? y tenía su historia de Inglaterra muy cerca, ¿no? en la que ella comienza diciendo, Goldsmith dice que es una historia objetiva e imparcial, ¿no? es el subtítulo de su libro de sus 4 volúmenes, y pues la quinceañera Jane Austen dice que ella va a ser parcial, negligente, llena de prejuicios, ¿no? Irónicamente se está refiriendo a que esa otra historia que nos presentan como universal, pues que ciertamente es a menudo muy parcial, ¿no? Entonces yo desde el principio reconozco la absoluta parcialidad, ¿no? de mi historia. Cuando digo que es una selección personal me refiero a que en ningún caso quiero presentarla como iría en contra, ¿no? de lo que he querido hacer, que es precisamente proponer una visión más dialogante, ¿no? Con más voces, ¿no? del mundo. Y además es que, claro, también hay una cuestión de limitación, ¿no? Pues he podido hablar de las que conozco mejor, algunas de ellas, ¿no? que ya conocía antes o las había estudiado,
Y luego también, por supuesto, el criterio de la relevancia que tú dices, ¿no? Tenían que tener una relevancia en los distintos campos que yo quería tratar. Por mi formación, pues hay muchas escritoras, hay muchas filósofas, porque las conozco mejor y me interesan más, pero bueno, también aparecen otras muchas profesiones, ¿no? Pues he intentado que haya pues, artistas, científicas, hay muchas profesiones, mujeres sanitarias, ¿no? Se nota que el libro se ha escrito en la pandemia y entonces hay un montón de enfermeras, de doctoras, ¿no? Y he tratado un poco también que se cubriera pues, todo, una cronología muy amplia, ¿no? Empezamos en la cueva prehistórica y terminamos en la guerra de Afganistán, ¿no? Entonces, pues intentar también que no hubiera demasiadas mujeres de un periodo, pero tampoco demasiado pocas y un poco pues cubrir. Pero bueno, es una lista infinita, ¿no? Siguen faltando muchas y se irán bordando sus nombres, ¿no? En ese tapiz, que es lo que pretende ser el libro. Se irán faltando, ¿no? Exacto, seguirán faltando, para que siga habiendo conversación y relato. ¿Y a qué atribuyes ese silencio, ese hueco que ha habido? Porque claro, no hay una mano negra. Es más una dinámica que hemos adquirido cultural, donde la narrativa esquiva determinados perfiles. Bueno, yo lo que he intentado también es tratar de acercarme a ciertos momentos. O sea, el libro es verdad que intenta incorporar, ¿no?, las vidas, las obras de estas mujeres, ¿no?, ponerlas en valor, evidentemente, pero luego también lo que pretende es acercarse a ciertos momentos cargados de significado histórico para contarlos desde sus huecos, desde sus vacíos, desde perspectivas precisamente que han estado más pues, en la oscuridad o en el silencio, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el personaje de Malinche, ¿no?, que me parece un personaje que me gustó muchísimo escribir, pero que es un personaje también, además, muy emblemático respecto a cómo he intentado construir el libro. Malinche, como sabes, es la intérprete de Hernán Cortés y es mi camino para entrar en el periodo apasionante y al mismo tiempo muy doloroso de la conquista de México, ¿no? Entonces, bueno, para escribirlo, pues buceé en las crónicas de la conquista, los diarios de Colón, las cartas de Hernán Cortés, ¿no? Y bueno, un poco de la mano de los investigadores últimos, ¿no?, acabar concluyendo que la imagen de la conquista, ¿no?, que por cierto es uno de los momentos como más fascinantes, ¿no?, de la historia, ¿no?, donde se encuentran esas dos visiones del mundo, ¿no?, pues tiene mucho de mito, ¿no?, y tiene mucho también forma parte de ese mito el creer que se comunicaron perfectamente, ¿no?, que no hubo barreras lingüísticas, ¿no?, que no hubo ningún problema, ¿no?, que allí llegaron los conquistadores y se hicieron entender perfectamente qué es lo que Hernán Cortés quiso transmitir en sus cartas de relación. Entonces utilizo un poco pues, ese espacio intermedio que representa Malinche, la figura del traductor, del intérprete, del espacio intermedio, rescato alguna anécdota con un enorme potencial cómico, ¿no?, de todos los malentendidos y todas las dificultades que existieron indudablemente para transmitir pequeños mensajes, ¿no? Pues intervenían hasta 4 personas, pasaba pues, del maya al náhuatl, hablaban dialectos distintos, el otro traductor, que era Aguilar, tenía oxidado su español, ¿no? O sea, era todo un despropósito y dices, bueno, estaban hablando de alta política, de teología, ¿no? Entonces tiene mucho potencial cómico, ¿no?, también la situación, y he querido también que eso sea un poco la perspectiva del libro, ¿no? Partir también de ese vacío, ese silencio del que tú hablabas, ¿no?, esos huecos, pues también reivindicar pues, lo que tendemos a obviar, ¿no? Obviamos al intérprete, ¿no? Escondemos, ¿no?, al traductor, ¿no?, las manos que sostienen, ¿no?, esa escena, ¿no?, Malinche haciendo de intermediaria entre Moctezuma y Hernán Cortés en esa escena absolutamente fascinante, exacto, absolutamente fascinante, en la que fueron las palabras de ella las que posibilitaron la conversación entre los dos mundos, ¿no? Y lo que de alguna manera reivindico en mi libro es el malentendido, la mala interpretación, ¿no?, el error, ¿no?, como parte de la comunicación humana, ¿no? Porque claro, al final el conquistador se parece mucho, ¿no?, al sapiens, ¿no?, del que también hablo en el primer capítulo, ¿no? Hemos contado nuestra historia desde el silencio, por supuesto, si vamos a la prehistoria, pues hemos contado nuestra historia desde el punto de vista del Homo sapiens como hijo único de la creación, ¿no? Y en ese sentido el primer capítulo comienza pues con otro punto de partida, comienza con una noticia que yo leí en los mismos años, por cierto, que el coleccionable, que la noticia pues era un verano, ¿no?, y decía, se descubre la primera niña híbrida, ¿no? Entonces yo ya me quedé así, primera niña híbrida, digo esto, entonces bueno, pues fui tirando de ese hilo y el libro comienza con la historia de Deni, que es una niña prehistórica que tenía 13 años cuando debió morir.
vivió hace unos 90.000 años en Siberia y es la hija de un denisovano y una neandertal, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese hallazgo que realiza una científica francesa, que es Viviane Sloan, que ella no pensaba que iba a encontrar eso, ¿no? Ella estaba analizando un huesecito, ¿no? Y quería saber si pertenecía a un neandertal o a un denisovano, y bueno, pues se encuentra con la primera prueba, la primera evidencia material del primer ser humano híbrido de primera generación. O sea, no es que haya un análisis genético que diga que tu porcentaje pasado, exacto. sí, sí, sí. No, la primera Papá prueba y material mamá. de cualquier cruce, Entonces, bueno, pues me sirve, cuando yo leí esa noticia, me conmovió profundamente. Yo no había empezado a escribir el libro, fue antes. Me conmovió profundamente la historia de ese origen, ¿no? Que habría como otra forma de pensar el origen, ¿no? Desde el cruce, desde un escenario más colorido, multiespecie, ¿no? Además era una niña también, el análisis genético permitía, ¿no? Que es lo que ahora también se puede hacer, ¿no? Establecer que era una niña, ¿no? Entonces, supe que algún día acabaría escribiendo la historia de Deni. Entonces no dudé en empezar contando su historia cuando empecé las que faltaban. Y lo que fue apasionante fue que pude entrevistar a Viviane Sloan, a la científica, y me contó, bueno, pues todos los detalles. Tenía ella solo 34 años, también me parecía muy simbólico, ¿no? Que fuera una chica tan joven la que saltara a la fama, ¿no? Con un descubrimiento de este potencial, y con estas dos mujeres quería empezar, ¿no? Con Deni, la niña de 13 años, y con esta joven científica Viviane Sloan. Que 90.000 años después. Exactamente, sí. Y que de alguna manera descubre a los hermanos que nos faltan, ¿no? Que de eso trata mucho el libro. El libro intenta rescatar a muchos hermanos, muchos amigos, ¿no? Amigas, ¿no? Entonces, un poco pues esas otras especies que también nos han acompañado, ¿no? Entonces, creo que El Conquistador, en ese sentido, cuando caemos un poco en el mito de imaginárnoslo a solas, ¿no? por la selva mexicana, pues se parece sospechosamente al Sapiens, ¿no? Que también está ahí solo como hijo único de la creación. Y entonces el libro reivindica pues, todos los que nos acompañan, todos los que nos sostienen, una imagen más dialógica del mundo, ¿no? Los que nos faltan. Antes has hablado de la risa de Jane Austen, Sí. que dices algo así como que sigue resonando como un cascabel, ¿no? Sí, Creo que sí, esa es sí. que es una imagen muy bonita. Sí. Y ahora hablabas de la comicidad que tiene Sí. ese encuentro Sí. que hoy llamaríamos intercultural, pero Sí. que sería el equivalente a que hoy nos encontráramos con marcianos o algo así, ¿no? Totalmente, Es decir, claro. son mundos completamente Claro. desconectados, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me ha traído a la lectura es esa concesión que haces al humor. Es decir, a veces parece que toda reivindicación tiene que ser con el ceño fruncido y Sí. casi mal encarada. Sí. Y quería preguntarte por el humor. ¿Qué papel juega para ti el humor en tanto la reivindicación como en general, en tu escritura, en tu propio trabajo? Bueno, a mí todos los autores que me gustan normalmente son autores que manejan códigos del humor, la ironía, en la narrativa contemporánea también. Y yo he tratado de disfrutar escribiendo este libro porque, a diferencia de lo que tenemos que escribir en la universidad, que normalmente es un poco más serio, ¿no? Y como más destinado a un lector más especializado, pues aquí me podía permitir una libertad, ¿no? que pasaba forzosamente por el humor. Y la verdad es que llegó bastante solo, quiero decir que el humor me lo daban las situaciones que me parecían de una enorme comicidad, algunas de ellas, como el momento del encuentro, por ejemplo, entre Hernán Cortés y Moctezuma, ¿no? Y luego todo lo que dice Bernal Díaz del Castillo en su crónica, que es muy divertida, ¿no? A pesar de la tragedia que está contando. Y el humor para mí es fundamental, es un código con el que me manejo normalmente y que espero que algo haya llegado y que no se haya quedado en el chascarrillo, que no se haya quedado en una colección de chistes, ¿no? Sino que se perciba una cierta ironía. No, porque es que además hay una parte... bueno, Jane Austen siempre se pone como ejemplo, Claro. ¿no? de su manejo del humor, Claro. de una escritora que hace reír, incluso hay adaptaciones teatrales de sus obras que funcionan muy bien precisamente porque son muy graciosas. Totalmente. Y el tema del humor y las mujeres es otro gran tema, que bueno, también antes que has mencionado a Freud, ¿no? Parece que las mujeres todavía es un debate a día de hoy, ¿no? Hubo una polémica, no sé si recuerdas, hace cosa de un año, bueno, no voy a decir dónde, pero fue en Madrid, en un sitio de Madrid, donde bueno, se hacen espectáculos de comedia y se habló de no, es que las mujeres no llenan o no traen al público porque las mujeres
no tienen gracia o no son graciosas. Ay, no me acuerdo. Bueno, pues luego te lo mando. Luego... Estaba escribiendo mi libro, no me acuerdo. Sí, estabas muy eso está bien. Pero bueno, eres consciente de que existe esta polémica sobre no, las mujeres, que bueno, habría que preguntarse, bueno, cuál es la función social de un chiste y por qué hay más o menos mujeres que hacen chistes, o qué se piensa de una mujer que hace chistes, ¿no? Entonces creo que la parte del humor vinculado con el feminismo a mí me parece que es un ángulo del debate que es interesante también y que hace falta reivindicar. No sé a dónde iba con esto exactamente. Sí. Perdona, sí. No, tú mismo, tu propio hilo. No, iba ya a otra cosa, así que adelante, si quieres, no sé si quieres añadir algo de lo del humor. Que el humor me parece fundamental y además me parece injusto, ¿no?, hacia las mujeres, porque en el libro se rescatan cosas que tampoco pues, somos muy conscientes, como la importancia que tuvo, por ejemplo, en todas las manifestaciones de las sufragistas, ¿no?, todo el humor con el que planteaban la utilización de vestuario, se disfrazaban de Juana de Arco, ¿no?, como cuento, ¿no? Todo eso es fundamental hoy para nuestra cultura contemporánea de la manifestación, ¿no? Utilizar códigos muy teatrales, servirnos del humor, del disfraz, ¿no?, para las reivindicaciones se hace en el cuento de la criada, ¿no?, de forma muy evidente. Y hay toda esa historia, ¿no?, que hay que contar también de cómo las mujeres, el feminismo, han influido en nuestra propia manera, ¿no?, de, a través del humor, de hacer esas reivindicaciones, ¿no? Y para mí era muy importante que el libro suscitara alguna sonrisa. Yo quería que muchas personas, hombres y mujeres, se rieran por percibir una cierta familiaridad en las historias que contaba. No, y así es. Y yo celebro y siempre agradezco que haya un punto una nota de humor, ¿no? Sí. Sobre todo, más especialmente en libros que tienen una función también de reivindicar cosas que necesitan ser reivindicadas. Y por último, quería preguntarte por Anna y Elsa, de Frozen. Engarzando con otro debate que ha tenido mucho protagonismo en los últimos 20 años, diría, ¿no? Que es el de la presencia de tipos femeninos que sean también inspiracionales, poderosos en la ficción infantil, bueno, en la ficción en general, pero sobre todo en la ficción infantil, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte por Frozen y por cómo aparecen retratadas las hermanas Anna y Elsa. Bueno, esto es como algo que era una fantasía, ¿no? Poder tomarme el tiempo de escribir sobre ellas. Al final se quedó en una postdata, ¿no? La postdata de la carta, que es el libro, se escribe desde Arendel. Y bueno, pues yo creo que al final es una película, como cuento, que es muy significativo que sea la primera película de Disney, que no deja de ser pues, la factoría de los sueños infantiles, ¿no? Y que nos guste o no, conforma un poco nuestra educación sentimental, como podían hacerlo los cuentos de hadas, ¿no? Y es significativo que la primera película de Disney, ¿no?, dirigida por una mujer, suponga un cambio, ¿no?, tan evidente respecto a las narrativas más tradicionales, ¿no? En lugar de encontrarnos con una historia de amor entre un príncipe y una princesa, la película por momentos parece que va a tratar de eso, que es lo interesante, pero en realidad de lo que trata es de que esas dos hermanas, ¿no?, descubran que juntas, ¿no?, tienen mucho poder, ¿no? Y bueno, lo que es muy bonito de esa película es que hay referencias a muchas figuras, ¿no?, que aparecen en el propio libro. Una de ellas es muy evidente, es Juana de Arco, porque bueno, pues, Elsa representa, ¿no?, también a nivel visual el prototipo de la doncella guerrera, ¿no?, de la que Juana de Arco era también una representación, ¿no? Las guerreras disfrazadas de hombres, ¿no?, que han luchado o que tenían un desarrollo, ¿no?, en toda la literatura de las caballerías, de medieval, ¿no? La doncella vestida de hombre, ¿no?, que tiene un potencial enorme en el caballo blanco, además muy bonito. Y luego también el hecho de que esté todo ambientado en espacios poco femeninos a priori, como es un espacio helado, ¿no?, el hielo, todas las metáforas de la nieve que vienen en la novela, en el libro, muy de la mano de Frankenstein y bueno, pues el hielo, ¿no?, que no suele asociarse precisamente a lo femenino, ¿no? Y es una película que bueno, al final pues cambia el guión, ¿no? Y lo que tenemos es una historia de amistad entre mujeres
bueno, viene un poquito a culminar, ¿no? También toda otra cadena de mujeres amigas, ¿no? Y por eso aparece también en el libro, ¿no? Para que veamos que las cosas también están cambiando. Empieza un poco pues diciendo no hay mujeres en mi temario, ¿no? Y termina pues abriendo, ¿no? una puerta, una ventana a todas estas nuevas ficciones que se están escribiendo, incluso en las películas, ¿no? Que les ponemos a las niñas, pero que vamos las madres con ellas, ¿no? Entonces parece que está también, hay mucho sentido del humor en las nuevas versiones que hace Disney, ¿no? Muy fino, pero hay un cierto humor, ¿no? Porque se dan cuenta que las madres que han visto otra versión de las películas lo están viendo, ¿no? Claro, están jugando con el imaginario del amor verdadero es... Claro. No es eso. Claro, y que nos apetezca ir a las madres también para ver un poco cómo le dan la vuelta al relato. Así que nada, tuve tanta suerte que hasta me dejaron incluir un libro sobre Elsa y Anna, una fantasía, ¿no? Muy bien. Bueno, por último, la pregunta que solemos hacer para cerrar, que es ¿a quién te gustaría que invitáramos? ¿A quién nos propones para traer aquí? Pues yo os propongo que invitéis a Estrella de Diego, que es profesora también, historiadora del arte, que, por cierto, ha hecho muchos esfuerzos para dar a conocer a muchas mujeres artistas, y que tiene un montón de libros maravillosos y que tomó una de sus citas, una cita de uno de sus libros para encabezar las que faltaban, que es la frase, ¿no? la cita: las mejores historias, las que cuentan, las que importan, se suelen escribir a partir de lo que falta. Así que, bueno, de ahí sale un poco también el título del libro y me encantaría que estuviera aquí charlando con vosotros. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Tomamos nota.